Taller de oración. Dios sea bendito. Queridos cristovidentes, bienvenidos a nuestro taller de oración. Qué bueno, mis queridos cristovidentes, tener este espacio de cada uno de los miércoles, que cada semana nosotros podamos tener ya este espacio privilegiado para hablar con Dios. Ese es el taller de oración, un espacio para hablar con el Señor. Y como es un taller, vamos a aprender esas dinámicas, esas herramientas que nos permitan hablar con Dios. De eso se trata cada taller de oración. Y lo bonito de nuestro canal Cristovisión es que ha privilegiado este espacio cada día, de lunes a viernes. El lunes tenemos el taller de oración con el modo de orar del Padre Larrañaga. El martes tenemos esa meditación tan especial que nos anima el Padre Ramón. El miércoles tenemos este espacio del taller de oración orientado e iluminado por la experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. El jueves tenemos el taller de oración con la Lectio Divina del Evangelio del domingo siguiente, y el viernes tenemos nuestra hora santa vocacional, que también es un espacio de oración. A veces pensamos que la hora santa es algo diferente. No, también es un espacio para hablar con Dios, y hace parte de ese aprendizaje que nosotros como creyentes, como seres humanos, tenemos en esa relación con Dios. Es un aprendizaje, aprender a hablar el lenguaje de Dios, aprender a ver el mundo con los ojos de Jesús, como es el lema de nuestro canal. De eso se trata, y por eso para nosotros en el canal Cristovisión este espacio del taller de oración es un espacio importantísimo, y por eso lo hacemos en dos momentos, en las mañanas, pero también al finalizar la jornada, como un espacio que es único para hablar con Dios. No puede ser una actividad más del día. Dentro de la agenda que yo tengo de actividades y dentro de la lista de chequeo, no voy chuleando, bueno, hice la oración y ya salí de eso y entonces me lavo las manos. Porque este espacio de oración no puede convertirse en una rutina más, sino que tiene que ser un espacio para fortalecerme espiritualmente, para encontrar ese sentido, ese horizonte en mi vida cotidiana, en lo que yo hago, en lo que yo digo, en lo que yo proyecto, en lo que yo planeo. Queridos cristovidentes, el espacio del taller de oración es un espacio fundamental, y por eso nosotros en el canal Cristovisión estamos interesados en que tú, mi querido cristovidente, puedas fortalecer, crecer en tu espiritualidad. Y te vas enriqueciendo con cada uno de estos espacios que yo ya te he presentado, que ya te acabo de exponer. Yo creo que esa es la riqueza de nuestra iglesia, esa es la riqueza de la espiritualidad cristiana católica, tener todas estas fuentes espirituales que nos permiten acercarnos a Dios. Eso es lo fundamental, ese es el centro de la espiritualidad, que la persona pueda caminar con el Señor, que la persona pueda estar con el Señor. Y precisamente el texto que vamos a trabajar en el día de hoy nos va a permitir comprender ese mensaje que es central en nuestra vida cristiana, caminar con el Señor. Ese es el objetivo, esa es la meta de la espiritualidad, que tú puedas caminar con el Señor, que tú puedas estar caminando muy de cerca y puedas escuchar la voz del Señor. Que entre más cerca estés, logres una relación íntima, una relación profunda con el Señor, para que lo puedas escuchar y para que puedas saber cómo el Señor va construyendo en ti su plan de amor, su plan de salvación. Ese es el centro de la espiritualidad. Eso no se nos puede perder de vista, porque es que nosotros, en nuestra vida de fe, de pronto podemos tener la tentación que nos quedamos en lo externo. Entonces, ay sí, muy bonita la oración, muy bonita la liturgia, y me quedo solamente en el elemento externo
Entonces, me puede pasar lo que le sucedía a ciertos sectores del pueblo judío en la época de Jesús. Y precisamente el evangelio que hemos escuchado en estas primeras semanas del tiempo ordinario nos dice eso, que a veces el pueblo judío como que solamente se fijaba en cumplir por cumplir la ley. Y la ley judía era para ellos muy importante, pero se les olvidó hacia dónde conduce la ley, que es hacia Dios, a estar cerca de Dios. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, nos dice a nosotros que debemos procurar que la criatura se comunique inmediatamente con su Creador. Ese es el objetivo de estos ejercicios espirituales. Y que el acompañante de los ejercicios, el que predica los ejercicios, el que orienta los ejercicios, es decir, la persona, el director espiritual, su función es ayudar a que la persona se comunique con el Señor, ¿sí? Que no haya interferencias, que no haya intermediarios, sino que haya una comunicación inmediata, cercana, directa con el Señor. Ese es el propósito de un taller de oración. Y yo quería enfatizar en esta introducción, en este punto, porque nosotros hacemos el taller de oración, porque nosotros necesitamos crecer en nuestra espiritualidad. Con esta introducción, mi querido Cristovidente, pasemos al primer momento del taller. Primer momento. Preparar y comenzar. Bien, mis queridos cristovidentes, al inicio de este taller vimos un video musical y nos hablaba ese video de la necesidad de estar con el Señor, de que recibiéramos su misericordia. Y yo creo que ese debe ser un elemento fundamental para nuestra preparación. Recuerda, mi querido cristovidente, como ya lo hemos dicho en otros programas, la preparación es ese calentamiento. Así como un deportista hace su calentamiento, su estiramiento para no entrar en frío en el deporte, nosotros necesitamos hacer lo mismo en el momento de la oración, para que la oración no se nos convierta en esa rutina, para que la oración no se nos vuelva ese espacio monótono donde yo ya estoy mirando el reloj a cada rato, donde yo ya me desconcentro, me desespero, porque pienso que es una actividad más. Por eso es tan importante este primer momento, prepararnos, disponer tu vida, tu corazón y también disponerte interna y externamente para este momento de oraciones. Este es el momento del calentamiento. Y por eso yo decía que el video musical es muy pertinente, es apropiado para entrar en esa preparación. Cuando nosotros a veces colocamos estas ayudas, esos son unas ayudas, un canto, un video musical, lo que nos ayuda es como a reconocer, mira, este ya va a ser otro momento, este no puede ser el mismo momento que tú estabas viviendo hace un rato, ya no puedes seguir con la misma rutina, sino que tú ya entras en otra dinámica. Y esa dinámica te ayuda a entrar en oración, cambiar tu actitud. Eso es como cuando tú entras a un templo o a una capilla para la celebración de la Eucaristía. Cuando tú entras al templo, tú sientes que ya el ambiente cambia. Incluso hay personas que sienten que ya todo a su alrededor y en sí mismas, todo cambia. Ya les cambia la respiración, ya les cambia la actitud. Sienten que entran en una atmósfera diferente. Y eso es lo que proponemos en el espacio de oración. Tú estás desde tu casa viendo Cristovisión y cuando te proponemos el taller de oración, entonces nos servimos de estas ayudas como un video musical para prepararte y para decirte, oye, cambia el chip, cambia la mentalidad y cambia la actitud porque entras en otro momento. Eso es importante para tener en cuenta en la preparación. La preparación no es solamente tener listo los elementos externos,
Entonces, estoy sentado, estoy acomodado, estoy viendo Cristovisión, tengo la Biblia, tengo una velita encendida, tengo una imagen de nuestro Señor o de la Santísima Virgen y ya con eso, entonces estoy listo para la oración. Esos son ayudas, son elementos. Pero lo fundamental, mi querido cristovidente, es que tu corazón, tu mente esté ubicada, que tú estés atento, mi querido cristovidente, a este momento tan especial. Esa es la preparación. Y por eso utilizamos ayudas. Entonces una canción, un ambiente propicio. Entonces ya estamos, digamos, como dicen los jóvenes, en otra onda. Estamos en otro momento para entrar en nuestra oración. Y yo creo que eso es importante, mis queridos cristovidentes, disponernos, prepararnos. Y como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a hacer nuestra preparación interna y vamos a hacer nuestra preparación externa. Vamos a hacer primero nuestra preparación externa, entonces vamos a acudir a las mismas recomendaciones que yo te he hecho en otras oportunidades, mis queridos cristianos. Relajando, te vas soltando. Si estás un poco tenso, entonces te vas soltando y vas entrando en este momento, en este ambiente de oración. Vas entrando suave, sin ningún problema. Vas entrando suave, suave, suave en este momento de oración. Con mucha tranquilidad, sin ningún afán, vas a entrar en este momento de oración. Y para eso también te ayuda la postura corporal. Si estás muy incómodo, pues te vas a estar moviendo durante toda esta oración. Entonces, si tú no puedes lograr una postura corporal que sea cómoda, ¿sí? Que sea cómoda, es decir, que te sientas bien, que no sientas que me estoy moviendo a cada rato, no, que estás tranquilo, estás tranquilo. Y eso te ayuda a entrar en este momento de oración. También ayuda el silencio externo. Yo te he dicho en varias ocasiones, mi querido cristovidente, que este taller de oración no puede ser un programa más. No puede ser que tú estás tomando el tinto y estás conversando con el vecino o con tu amiga ahí en la sala. ¡Ay, sí, tan bonito! Como si fuera una novela o como si fuera un programa deportivo. No. De eso no se trata. Este es un momento de concentración. Y concentración con el Señor. Vamos a entrar en esa concentración, ¿sí? Aquí lo central, te lo repito como lo dije en la introducción, es que tú te comuniques con el Señor, que tú hables con el Señor. Eso es lo fundamental. ¿Yo qué soy en estos momentos? Yo soy tu acompañante, ¿sí? Y esa es la magia de la televisión. Ese es el gran regalo que nos da Cristovisión, que yo puedo ser el acompañante de muchas personas gracias a esta facilidad que nos da la televisión. Pero yo simplemente soy un compañero de camino. Yo no puedo estar en la mitad en esa relación o en esa comunicación que tú tienes con el Señor. Por eso yo te voy guiando y por eso necesito irte hablando. Ahí te voy hablando. Yo soy como ese entrenador con el deportista. El entrenador le está diciendo qué ejercicios va a hacer. Mira, oye, corre o haz abdominales o haces un estiramiento o ten cuidado con esto. Eso es lo que hace un entrenador, estar pendiente del proceso del deportista. Lo mismo nos sucede aquí. Aquí somos los acompañantes.
cuando yo acompaño el taller de oración, cuando lo acompaña el Padre Ramón, lo que nosotros hacemos es acompañarte. Te vamos dando las herramientas para que tú vayas entrando en esa comunicación con el Señor. Y por eso te tenemos que ir hablando, ¿sí? Dirán, ay, pero el Padre, ¿cómo habla? No, es que te vamos guiando en este momento de oración. Y por eso estamos en esa preparación externa. A ver, te vas preparando, vas entrando en tu oración. Y también vamos a hacer ahora la preparación interna. No solamente es el silencio exterior, que yo no hable con la otra persona, que yo ponga toda mi atención a este taller, sino que también vamos a hacer la preparación interna. La preparación interna, entonces, significa callar los ruidos que yo puedo tener. El ruido de las preocupaciones, el ruido de las cosas pendientes, el ruido de ese ritmo acelerado que nosotros llevamos día a día. A veces nosotros no, es que, ojalá el Padrecito hable rápido porque es que, y hagamos esto rapidito porque es que yo ya estoy mirando el reloj, porque tengo que ir al banco a pagar esto, porque tengo que ir a hacer tal diligencia, porque tengo que comprar tales cosas, porque tengo que hacer tal diligencia. Y estoy así, estoy en ese ritmo de lo urgente. Y aquí tenemos que hacer una diferencia, mi querido Cristo vidente. Hay cosas urgentes en la vida, ¿sí? Cosas que tenemos pendientes día a día, ya sea por nuestro trabajo, ya sea por nuestras responsabilidades, ya sea por los compromisos adquiridos, ¿sí? Ahí tenemos cosas urgentes. Pagar los servicios públicos, por ejemplo, ¿sí? Si tenemos hijos, si tenemos familia, entonces atender pues a los familiares, a los seres queridos, cuidar a las otras personas. Si usted es una persona dedicada al hogar, entonces usted tiene que responder por la alimentación, por tener la casa en orden. Hay tantas cosas que nos llevan en ese ritmo de lo urgente. Pero también en la vida hay cosas que son importantes, que son fundamentales. Y la relación con Dios hace parte de lo fundamental, de lo que no es negociable. Y por esa razón, mi querido Cristo vidente, es importante que tú hagas esa diferencia y le dediques este espacio al Señor, porque le estás dedicando el espacio a lo fundamental, a lo que le da sentido a tu vida, a lo que te permite orientar cada actividad que vas haciendo. Entonces, por eso hemos insistido en que el silencio interior implica que tú vayas también silenciando esos ruidos internos, esas preocupaciones. Mira, las dejas, como decimos popularmente, en remojo, allá, las dejas en otro lugar, allá, quedan allá, pero vas a concentrarte en esta relación con Dios. Y te vas a dar cuenta, mi querido Cristo vidente, que en la oración es el Señor el que te va a orientar en esos temas, en esos asuntos, en esas preocupaciones que tú tienes en tu mente y en tu corazón. De eso se trata esta preparación. Vamos haciendo silencio, nos vamos tranquilizando. Y así, preparándonos, disponiendo nuestro corazón, vamos a entrar a nuestro segundo momento del taller. Oración y meditación. Bueno, mis queridos cristovidentes, hemos hecho ya una preparación, nos hemos dispuesto para entrar en nuestra oración. Y yo prefiero gastar estos minutos, ustedes dirán, ay, pero ¿por qué el Padre no empieza de una vez con el texto bíblico y hace la reflexión y nos dice? No, porque es que si tú no estás dispuesto, te va a costar el momento de la oración, ¿sí? Eso es como una anécdota de mi época de seminario. Les quiero contar una anécdota de mi época de seminario. Resulta que en la universidad donde estudiábamos, estábamos estudiando filosofía. Y con mis compañeros seminaristas entramos en el equipo de fútbol para hacer en la universidad para el campeonato de fútbol. Entonces yo tenía compañeros muy atléticos, muy deportistas, decían, no, que ellos eran muy buenos
y generalmente yo estaba en la banca de suplencia. A mí siempre me ponían de suplente. Pero resulta que mis compañeros pensaban que el campeonato era muy sencillo y se dieron cuenta que los otros equipos que participaban ahí en el campeonato eran muy buenos. Y yo recuerdo un compañero muy buen jugador, muy buen jugador. Pero entonces él confiaba mucho en sus capacidades y él era muy descuidado en esas partes del entrenamiento. Ah, no, pero es que yo ya sé cómo jugar y todo. Y recuerdo que cuando tuvimos el primer partido, él inmediatamente, como a los 10 minutos de juego, le dio un calambre. Le dio un calambre y menos mal que le tocó salir porque si no le hubiera dado un desgarre. Pero le dio un calambre muy fuerte porque no había calentado, no se había preparado para el partido. Y yo creo que eso a veces nos pasa a nosotros en la vida. Nos falta a veces tener esa delicadeza y ese cuidado para prepararnos. Por eso yo he gastado estos minutos de la respiración, del silencio, de la postura corporal, para que podamos entrar en la oración. Ahora sí, ya vamos a entrar en la oración y te invito a que saludemos al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer este primer momento de nuestra oración dialogando con el Señor. Vamos a ofrecer nuestra vida. ¿Qué le traes tú al Señor? El Señor te regala su amor, el Señor te regala su misericordia, como lo escuchábamos en la canción inicial. El Señor nos regala la misericordia y eso es lo que nosotros le pedimos. Pero nosotros, ¿qué le ofrecemos al Señor? Por eso, siempre cuando comenzamos la oración, hacemos nuestra oración preparatoria. Y la oración preparatoria consiste en que tú le ofrezcas toda tu vida y todo tu ser al Señor. Todas tus intenciones, todas tus acciones, todas tus operaciones. Que todo tu ser se ofrezca al Señor. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios y para servir a tus hermanos, ¿sí? Que todas mis intenciones, acciones, operaciones sean puramente ordenadas a ti, Señor, a tu gloria, a tu majestad, pero también que sean orientadas al servicio de los demás, al bien común, al bien de mis hermanos. Que todo lo que yo soy no solamente sea por un capricho individual, sino que lo que me mueva, mis queridos hermanos, es el bien de las otras personas. Por eso te invito a que hables con el Señor. Utiliza tus propias palabras. Ofrece tus sentimientos, tus emociones, ofrece tu vida, tus sueños. También ofrece esas partes débiles, esas fragilidades. Ofrécelas al Señor. Entra en este momento de diálogo. Esto es central, porque es saludar al Señor. Cuando tú tienes un amigo muy especial, tú no llegas directamente, oye, necesito un favor, sino que con cariño tú lo saludas, tú le preguntas a ese amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hay de tu vida? Y eso debemos tenerlo también con nuestro Señor, tener esa capacidad para hablar con el Señor y decirle, mira, Señor, aquí estoy, soy tu hijo, soy tu hija, te ofrezco mi vida, te ofrezco mis sentimientos, te ofrezco todo esto que estoy viviendo y que tú lo sabes, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame a vivir esto, ayúdame a vivir todas estas situaciones, todas estas realidades, ayúdamelas a llevar adelante. Y pídele al Señor que envíe su Santo Espíritu para que te guíe, para que te acompañe, para que te ilumine. Pídele que el Espíritu Santo te vaya orientando en tu vida. Y vas a decir, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a tomar nuestro texto bíblico para hacer nuestra meditación.
El texto bíblico es de Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Después de esto, Jesús subió al monte y llamó a los que le pareció bien, y se acercaron a él. También designó a 12, a quienes constituyó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Los 12 designados fueron Simón, al que puso por sobrenombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que más tarde lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, tomamos este texto muy especial, el llamado de los discípulos. Está llamando Jesús a sus discípulos, y dentro de esos discípulos llamó muy especialmente a 12 discípulos. Y te voy a invitar a que hagamos nuestra petición central. Vamos a pedir al Señor que nos conceda esa gracia, esa capacidad de conocerlo a Él para poderlo amar y seguir. Que te conozca, Señor, para que más te ame y te siga. Que te conozca, Señor, para que más te ame y te siga. Desde el programa anterior hemos propuesto, mis queridos cristovidentes, esta tarea durante todo este año. Vamos a conocer a Jesús, a conocer internamente a Jesús. Y conocer a Jesús significa caminar con Él. Fíjate en esta frase tan importante del Evangelio. También designó a 12, a quienes constituyó apóstoles para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. Esta frase es central, mis queridos cristovidentes. Este Evangelio es muy especial porque el Evangelio según San Marcos muestra y utiliza unas palabras muy especiales al referirse al llamado de los discípulos. Entonces, primero dice que Jesús llamó a los que Él quiso. Aquí dice en la versión que yo tengo, y llamó a los que le pareció bien. En otras versiones de la Biblia encontramos la expresión llamó a los que Él quiso. ¿Sí? Llamó a los que le pareció bien, a los que Él quiso. Y no solamente llamó a esos discípulos, a los discípulos que lo siguieron en su vida, sino que hoy te llama a ti. Él quiere llamarte a ti. Por eso también esa palabra que acabaste de escuchar, mi querido cristovidente, se aplica a ti. Y llamó a los que le pareció bien. Y te llama a ti, porque al Señor le parece bien llamarte a ti. Y fíjate, ¿para qué te llama? ¿Para qué me llama? ¿Para qué nos llama a todos nosotros? Para que estuvieran con Él. Ese es el propósito, mi querido cristovidente, estar con el Señor. Vamos a hacer una segunda lectura del texto y tú te vas a imaginar el lugar. Imagínate un paisaje como el que estás viendo en estas imágenes de apoyo. Vas a imaginarte ese paisaje, pero en el paisaje te vas a imaginar caminando tú con Jesús y que Jesús te llama y te dice, ven, yo quiero que tú estés conmigo. No más, simplemente esa es la tarea que te voy a pedir. En un paisaje como este, ya sea con la playa, ya sea con la naturaleza, imagínate que estás caminando, que te encuentras con Jesús y que Jesús te llama a ti, así como llamó a los apóstoles, como llamó a todos sus discípulos, hoy te llama a ti con tu nombre. Juan, Pedro, Jorge, Lucrecia, María, así te llama a ti, mi querida cristovidente, mi querido cristovidente. Entonces,
Mientras yo hago la segunda lectura de nuestro texto bíblico, tú te vas a imaginar, ¿sí? Es la contemplación. El ejercicio de contemplación es imaginarte la escena, que tú estás con Jesús, que tú estás con esas otras personas y que junto a esas personas el Señor te llama a ti, te señala, te dice, te mira a los ojos y te dice, yo te quiero a ti, ¿sí? Me parece bien, yo quiero que tú estés conmigo. Después de esto, Jesús subió al monte y llamó a los que le pareció bien, y se acercaron a él. También designó a 12, a quienes constituyó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Los 12 designados fueron Simón, al que puso por sobrenombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, ahora imagínate que en ese texto bíblico, cuando mencionamos los nombres de los discípulos, también se menciona tu nombre. Te llamo a ti, ¿sí? A ti, mi querido Cristo vidente. A ti te llamo, te llama. ¿Y te llama para qué? Para estar con Jesús. Esa frase central, grábala en tu mente y en tu corazón, mi querido Cristo vidente. También designó a 12, a quienes constituyó apóstoles para que estuvieran con él. También te llamó a ti, mi querido Cristo vidente, para que tú estuvieras con él. Estamos caminando con Jesús, estamos conociendo a Jesús, estamos aprendiendo de Jesús. Ahorita estamos centrados en eso. Y vamos a colocar dos palabras claves que nos pueden orientar a nosotros en esta oración con este texto bíblico. Primera palabra clave, el llamado. Y lo he insistido, el Señor te llama a ti por tu nombre, porque te ama, porque te quiere, porque quiere que tú estés con Él. Le pareció bien, dice el texto que yo tengo aquí. Otros textos, otras versiones de la Biblia dice, llamó a los que Él quiso. Entonces, te llamó a ti, mi querido Cristo vidente, para que estuvieras con Él. Segunda palabra clave, imitación. ¿Para qué estás con Él? Para aprender. Entonces, dos palabras claves, llamado e imitación. Te llama a ti por tu nombre. Jesús no llama simplemente multitudes, llama personas con nombres concretos. Por eso en el Evangelio hemos escuchado los nombres de las personas y estamos en este camino con Jesús. Entonces estamos reconociendo que también nos está llamando a cada uno de nosotros con nuestra historia concreta en el lugar donde nos encontramos. Te llama. ¿Y para qué te llama? Para que estés con Él, es decir, para imitarlo. Aprende de Jesús, aprende de sus palabras, aprende de sus enseñanzas, aprende de sus acciones. Esa es la clave. Y nos vamos a centrar este año en ese propósito, aprender de Jesús. Aprende de Jesús, imítalo. Llamado e imitación. Aprende de Jesús. Vamos a aprender. Jesús habla de esta manera. Jesús actúa de esta manera. Como escuchábamos en el canto inicial, nosotros pedimos esa misericordia. Entonces, vamos a aprender, vamos a imitar esa misericordia de Jesús. Cómo Jesús te mira a ti. No te llama con intermediarios, no te llama simplemente para llenar un formato, no, te llama a ti mirándote a los ojos. Esa es la experiencia espiritual, esa es la contemplación.
Aprovecha esta imagen de apoyo tan hermosa del mar, de la playa, para concentrarte en este llamado. El Señor te llama a ti, mi querido Cristo vidente. Te llama para que tú estés con Él, para que tú lo imites, para que aprendas de Jesús. Y en este ambiente, ahora te vas a despedir del Señor. Le vas a dar gracias, así como Él te llama. Gracias, Señor, por esta oración, pero no me quiero separar de ti. ¿Sí? Voy a terminar esta oración, pero quiero seguir contigo. Habla con Él, con tus propias palabras. Le vas a decir, gracias, Señor, por este momentico, por esta pildorita tan especial, por este momentico tan sencillo de contemplación. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Y no me quiero separar de ti. Quiero aprender de ti. Te quiero imitar. Me quiero identificar contigo. Y te vas despidiendo del Señor. Le vas a dar gracias al Señor por esta oración. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por este momento. Gracias, gracias. Y vamos a terminar la oración diciendo, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya hicimos este momento tan especial de oración. Ahora te invito, mi querido Cristo vidente, a que pasemos al tercer momento de nuestro taller. Tercer momento. Evaluación. Querido Cristo vidente, ya entramos en un momento de oración, de hablar con el Señor, de comunicarnos con Él, ¿sí? Pero esto apenas es una muestra. Eso es como cuando tú estás en un taller y aprendes, por ejemplo, estás en un taller de carpintería y aprendes del carpintero a hacer un mueble, a hacer una silla. Entonces, ¿qué te dice el carpintero? Pues vaya ahora y trabaje y haga más sillas, ¿sí? Haga más muestras, haga más modelos. Lo mismo nos sucede a nosotros en el momento de oración. Tenemos ya una semana, desde hoy hasta el próximo miércoles, para seguir profundizando. ¿Cuál es la tarea, mi querido Cristo vidente? Que retomes el texto, lo vuelvas a orar por más tiempo y lo leas varias veces y hagas ese ejercicio de contemplación. Esto es muy importante en la espiritualidad ignaciana. Contemplar, vamos a contemplar. No solamente es hacer meditación, hacer reflexión, vamos a hacer análisis, vamos a hacer comparaciones, o es que me voy a leer tal interpretación de tal teólogo o de tal experto en Biblia, o vamos a hacer tal comentario bíblico, porque es que nos quedamos en eso, en esas interpretaciones muy intelectuales, muy teóricas. Entonces, a veces escuchamos unas interpretaciones bellísimas, pero eso no nos mueve el corazón. El objetivo de la contemplación, mi querido Cristo vidente, es que tú puedas involucrarte, te puedas implicar en la oración. Por eso yo te puse la tarea, el llamado a hacerlo de una manera diferente, utilizar esas imágenes. Fíjate que nosotros tratamos de ser muy recursivos aquí en nuestro taller de oración. Utilizamos el video, utilizamos la canción, utilizamos las imágenes. Y la imagen para que tú te puedas concentrar. Entonces, yo te puse hoy una tarea muy especial para contemplar. Imaginarte en esos paisajes tan bonitos que estábamos presentándote, caminando con Jesús y cómo Jesús te llama a ti. Y siguiendo el texto, por eso lo leí 2 veces. ¿Sí? Lo leímos despacio y te repetí varias veces las frases del Evangelio que me parecían centrales. Él llamó a los que le pareció bien y él los llamó para que estuvieran con él. 2 frases importantes. Ese es el llamado. Entonces, que tú camines con Jesús y que tú descubras, que tú reconozcas que Jesús te llama, mi querido estudiante, a ti, en tu historia, en tu realidad,
¿Para qué? Para que tú camines con Jesús, para que tú estés con Jesús. Ahora, en este momento de la evaluación, tú te vas a preguntar, ¿cuál es el mensaje que te dejó Jesús con esta palabra que acabamos de orar, que acabamos de contemplar? En esta oración, ¿cuál fue el mensaje que te regaló Jesús? ¿Cuál fue ese llamado especial? Y también, ¿cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu tarea personal? Uy, sí, tengo que ser más constante para caminar con Jesús. Tengo que aprender a escuchar más. Tengo que aprender a concentrarme más. Tengo que aprender a ser más detallista, más delicado con nuestro Señor en esa relación con Él, en mi espiritualidad, en mi camino de fe. Hay tantos compromisos que podemos lanzarnos en este ejercicio tan especial de oración. Entonces, esa es la evaluación. Esto también es importante. No es solamente terminar la oración dándonos la bendición y ya, se acabó, ya, listo, me voy. No, no, no. Hay que saber terminar. Así como empezamos bien, como nos preparamos, como que hicimos el calentamiento espiritual para entrar en la oración, también es importante cerrar, concluir. Y concluir no solamente despidiéndonos del Señor o haciendo una oración, un Gloria al Padre o un Ave María, un Padre Nuestro, sino también como reconociendo, como recogiendo, como revisando la oración. De eso se trata la evaluación. Y esto es muy característico de la espiritualidad ignaciana. Reconocer, bueno, cuál es el mensaje que me regaló nuestro Señor y también cuál es el compromiso que me lanzo. Este sí es el momento de la reflexión. Hicimos contemplación y era estar con Jesús. Pero ahora sí es donde reflexionamos. Bueno, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el compromiso? Terminemos este momento de oración dándole gracias al Señor por este espacio tan especial que nos ha ofrecido en este taller. Bendice Dios Todopoderoso a todos los cristovidentes que han participado de este taller de oración. Bendice sus familias, concédeles la salud espiritual y física, también concédeles la fe, la esperanza, el amor, la unidad para ellos y para todos los suyos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Continuemos con la programación de Cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús. Taller de oración.